Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades para desentrañar uno de esos misterios que tanto nos encantan, uno que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos durante años. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo con su carisma arrollador y su talento indiscutible, y de su relación, o lo que fue con otra estrella brillante del firmamento turco, Demet Özdemir. Y lo más jugoso, la primera declaración de Can sobre Demet que ha hecho temblar las redes sociales y ha reavivado la llama de la nostalgia para muchos. Si eres fan de las telenovelas turcas, de las parejas de ensueño que nacen en pantalla, o simplemente te encanta el drama y la actualidad del espectáculo, este vídeo es para ti. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas ahora mismo, pulsa ese botón rojo y sobre todo, activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de todo lo que compartimos aquí, porque hoy vamos a profundizar como nunca antes. Empecemos. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con una fuerza particular cuando pensamos en la explosión de las producciones turcas a nivel internacional, un fenómeno que ha reescrito el mapa del entretenimiento global. Se conocieron en el set de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países, una serie que se convirtió en un auténtico fenómeno de masas. Y la química entre ellos fue tan palpable, tan electrizante, tan llena de esa chispa que solo se ve en las grandes historias de amor, que rápidamente traspasó la pantalla para convertirse en uno de los romances más comentados, analizados y, sobre todo, deseados por el público. Sus fans, con esa creatividad que solo el fervor popular puede desatar, los bautizaron cariñosamente como Can Demet, y cada interacción, cada fotografía compartida, cada entrevista por tímida que fuera, alimentaba la ilusión de que lo que veíamos en la ficción, esa pasión desbordante entre Can y Sanem, era también una hermosa y genuina realidad. Durante el rodaje de Erkenci Kuş, la complicidad entre Can y Demet era evidente para cualquiera que tuviera ojos para ver. Se les veía riendo juntos de forma espontánea, compartiendo momentos de descanso entre tomas, intercambiando miradas cómplices que parecían decir más que 1000 palabras. Las redes sociales se inundaban de vídeos y fotos, a menudo capturados por fans o por ellos mismos, que parecían confirmar esa chispa innegable que existía entre ellos. Las entrevistas de la época, aunque siempre cautas, cuidadosamente medidas para no revelar demasiado, dejaban entrever una conexión especial, un entendimiento mutuo que iba más allá de la mera interpretación de personajes. Can, con su carisma arrollador, su magnetismo natural y su energía desbordante, y Demet, con su dulzura, su profesionalismo y esa capacidad innata de transmitir emociones, formaban ante los ojos de sus seguidores una pareja perfecta, casi de ensueño. Y claro, no podemos olvidar que Hollywood y las producciones de Hollywood a menudo nos han enseñado que la ficción a veces se mezcla con la realidad, y en el mundo de las telenovelas, especialmente aquellas que logran tal nivel de conexión con la audiencia, esto parece ser aún más común. La línea entre lo que es actuación y lo que es sentimiento real se vuelve difusa, y el público, sediento de romanticismo, está siempre dispuesto a creer en la magia. El mundo del espectáculo, especialmente cuando involucra a estrellas tan populares y adoradas por millones, está intrínsecamente lleno de rumores, especulaciones y, a menudo, de información selectiva, cuidadosamente orquestada para mantener la atención y el interés. Los fans, ávidos de detalles íntimos sobre sus ídolos, analizan cada movimiento, cada palabra, cada gesto, buscando pistas y confirmaciones. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, esta obsesión colectiva por su relación fue una verdadera locura para muchos. La relación, ya fuera real, en ciernes, o estratégicamente construida para alimentar el fervor popular y mantener viva la llama de Erkenci Kuş, mantuvo a todos, desde los fans más acérrimos hasta los críticos más escépticos, al borde de sus asientos, expectantes ante cada nueva pista. Sin embargo, como suele suceder en la vertiginosa y a menudo efímera vida de las celebridades, las cosas no siempre duran para siempre, o al menos, no como se esperaba o se deseaba. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, que tantos rumores, tantas esperanzas y tantas fantasías generó, llegó a su fin, o al menos, se disipó de la esfera pública. Y como era de esperar, los medios de comunicación, siempre hambrientos de noticias y exclusivas, y los fans, ansiosos por comprender qué había sucedido, cuál era la verdad detrás de esa aparente historia de amor que había cautivado a tantos, estaban ávidos por saber más. El silencio que huyó con acento a la ruptura fue ensordecedor, alimentando aún más las especulaciones y las teorías. Han pasado años desde su separación,
un tiempo considerable en la vorágine de la industria del entretenimiento. Ambos han seguido caminos profesionales exitosos y separados, demostrando su talento individual en diversos proyectos. Can Yaman ha conquistado mercados internacionales, preparándose para roles en producciones de gran calibre, mientras que Demet Özdemir continúa brillando en dramas turcos que alcanzan audiencias globales. Pero a pesar de sus trayectorias independientes, el público, ese ente colectivo que se apega a las parejas icónicas, aún recuerda con cariño su paso por Erkencikus y la química indescriptible que desbordaban en pantalla. La pregunta que muchos se han hecho y que hoy intentaremos desvelar con la información más reciente es: ¿qué piensa Can Yaman realmente sobre Demet Özdemir después de todo este tiempo? ¿Ha hablado de ella abiertamente en algún momento, o el tema ha permanecido como un delicado tabú? Pues bien, la espera ha terminado, o al menos hemos obtenido una pincelada, una pequeña pero significativa muestra de su sentir, una declaración que ha tenido el poder de generar un revuelo considerable. Recientemente, en una de sus apariciones públicas, en un evento que congregó a prensa y fans, Can Yaman fue abordado por los incisivos micrófonos de la prensa turca, y como era de esperar, la pregunta sobre Demet Özdemir no se hizo esperar. Era inevitable. Y su respuesta, aunque breve, concisa y sin entrar en detalles escabrosos, ha sido interpretada de diversas maneras por los medios y los seguidores, pero deja claro un punto fundamental y reconfortante: respeto y un recuerdo genuinamente positivo. Can Yaman, un hombre conocido por su sinceridad y a veces por su espontaneidad, incluso por su tendencia a la franqueza que a veces lo ha metido en algún que otro lío, fue preguntado directamente sobre su excompañera de reparto y, según los rumores y las evidencias, posible exnovia. Su reacción, según los testigos presenciales y los vídeos que circularon como la pólvora rápidamente por las redes sociales, fue de una sorpresa inicial, un leve arqueo de cejas, rápidamente seguido de una sonrisa. Y esta sonrisa, mis queridos amigos, ya es una señal importante. Cuando una persona se siente incómoda, tensa o quiere evadir una pregunta, suele mostrar signos de incomodidad, de rigidez. Can, en cambio, pareció relajado, o al menos no tenso. Mostró una calma que sugiere que no temía la pregunta, sino que quizás la recibía con una cierta melancolía o gratitud. Y aquí viene la frase que ha dado la vuelta al mundo digital, que ha sido compartida, analizada y debatida hasta la saciedad. En respuesta a la pregunta directa sobre Demet, Can Yaman declaró: Demet es una persona muy especial. Siempre le deseo lo mejor y le guardo mucho cariño. Una declaración aparentemente simple, casi casual, pero cargada de un significado profundo, especialmente considerando el contexto y el tiempo transcurrido. Muy especial. No es un simple fue una buena compañera de trabajo, o la aprecio profesionalmente. La palabra especial sugiere un nivel de conexión, de admiración, de un impacto que va más allá de lo puramente profesional. Implica que Demet dejó una huella en él, una marca que perdura en el tiempo. Y al añadir, siempre le deseo lo mejor y le guardo mucho cariño, Can Yaman demuestra una madurez y una elegancia al cerrar ese capítulo, indicando que no hay rencores, no hay resentimientos, sino un deseo sincero de bienestar para ella. Esta primera declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir, después de tanto tiempo de silencio, de especulaciones constantes y de la vorágine mediática que rodearon su relación y su posterior ruptura, parece cerrar un capítulo de una forma sorprendentemente elegante y serena. No entra en detalles escabrosos, no revela secretos íntimos ni confiesa razones ocultas para la separación. Sin embargo, deja una puerta abierta a la posibilidad de una amistad duradera o al menos, a un recuerdo compartido de buenos momentos y de una conexión genuina. Es la forma en que muchas parejas que han compartido vidas, incluso si solo por un tiempo fugaz, suelen recordarse, con afecto, con gratitud, y deseando lo bueno para el otro, reconociendo el valor de lo vivido. ¿Qué podemos deducir de esto? En primer lugar, y quizás lo más importante para los fans, Can Yaman no tiene ningún problema en hablar de Demet Özdemir. Lejos de evadir la pregunta con evasivas o un incómodo silencio, respondió con una frase bien pensada, articulada y cargada de sentimiento. Esto sugiere que el tema no es un punto sensible para él en la actualidad, sino más bien una parte de su pasado que recuerda con aprecio. En segundo lugar, y esto es algo que muchos sospechaban pero necesitaban escuchar, la experiencia de trabajar juntos y posiblemente de haber compartido una relación romántica, dejó una huella positiva e imborrable. En él. Las palabras muy especial y mucho cariño no son gratuitas. Sugieren que hubo algo genuino en su conexión,
algo real y valioso que él recuerda con aprecio, más allá de la ficción o de la presión mediática. Es importante recordar que en el vertiginoso mundo del espectáculo, las relaciones amorosas a menudo son increíblemente difíciles de mantener. Las exigencias de las carreras, los viajes constantes, los rodajes en diferentes países, la falta de privacidad y la exposición mediática constante son factores que pueden desgastar hasta las conexiones más fuertes. Lo que pudo haber empezado como una relación de ensueño, alimentada por la magia de la pantalla y la admiración mutua, pudo haber enfrentado obstáculos insuperables en la vida real. Pero el hecho de que Can Yaman hable de Demet con tanto respeto, con tanto cariño y sin rastro de amargura, sugiere que a pesar de la ruptura, la amistad o al menos el recuerdo de los buenos momentos compartidos y el impacto positivo que tuvieron el uno en el otro prevalece. Esta declaración también pone fin, de manera contundente, a muchas de las teorías de conspiración o a las especulaciones que sugerían que existía una enemistad entre ellos tras la ruptura, o que uno de los dos guardaba un profundo resentimiento hacia el otro. Los fans que esperaban un escándalo, una revelación explosiva o por el contrario, una confirmación de un amor eterno y la posibilidad de una reconciliación, quizás se sientan decepcionados por la falta de drama y la serenidad de la respuesta. Pero para la gran mayoría, esta respuesta es refrescante, madura y edificante. Demuestra que dos personas exitosas pueden separarse, seguir caminos diferentes y, aun así, seguir admirándose mutuamente sin necesidad de alimentar polémicas ni de denigrar al otro para sentirse mejor. Además, es crucial considerar el contexto actual de la carrera de Can Yaman. Él se encuentra en un momento de su carrera muy activo, explorando proyectos internacionales de gran envergadura, preparándose para dar el salto a producciones de Hollywood y expandiendo su alcance global. En este escenario, la prensa siempre busca conectar su vida personal con su éxito profesional, buscando ángulos y narrativas interesantes. Nombrar a Demet Özdemir de esta manera, con calidez y respeto, podría interpretarse como un reconocimiento de la importancia de esa etapa en su vida, la etapa que sin duda les catapultó a la fama internacional juntos. Erkenci fue un fenómeno cultural, un hito en la historia de las telenovelas turcas, y sin duda, su conexión en pantalla y presuntamente, fuera de ella, fue una parte fundamental de ese éxito sin precedentes. Reconocer el valor de esa etapa, y de las personas que la compartieron, es un acto de inteligencia y gratitud. Piensen en cuántas parejas de Hollywood o de otras industrias se separan y luego se lanzan pullas, se critican públicamente o se embarcan en batallas legales. Es un alivio y un bálsamo para el espíritu ver que Can Yaman opta por un camino de respeto y afecto, un camino que habla mucho de su carácter, de su integridad y de su forma de manejar las relaciones pasadas, incluso aquellas que terminaron. Demuestra que se puede mantener la dignidad y el aprecio por lo que fue bueno, sin importar cómo haya terminado. Por supuesto, siempre habrá quienes busquen más allá, quienes intenten leer entre líneas, descifrar significados ocultos y especular sobre el futuro. ¿Significa esto que podrían volver? ¿Que todavía hay algo latente entre ellos? La verdad es que esa es una pregunta que solo ellos dos, y quizás ni siquiera ellos mismos tengan la respuesta clara y definitiva, podrían responder. Las relaciones son complejas y el destino tiene sus propios designios. Pero lo que sí es cierto, lo que podemos afirmar con certeza después de esta declaración, es que la respuesta de Can Yaman sobre Demet Özdemir ha servido para tranquilizar a muchos fans, para disipar dudas y para dejar claro que, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos en el ámbito personal, el respeto mutuo, la admiración y el cariño perduran, y eso es lo que importa para quienes los apoyaron y los siguen apoyando. Esta es la belleza de las historias de las celebridades, nos permiten soñar, nos invitan a especular, nos hacen partícipes de sus vidas públicas y, a veces, nos ofrecen lecciones valiosas. La forma en que Can Yaman ha abordado esta pregunta con serenidad, honestidad y afecto, es una lección de cómo manejar las relaciones pasadas con gracia, dignidad y madurez. No hay reproches, no hay confesiones explosivas que puedan generar controversia, solo palabras de aprecio y buenos deseos. Y eso en el siempre turbulento y a menudo escandaloso mundo del espectáculo, es un tesoro, es oro puro, es un respiro de autenticidad. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta pequeña pero intensa inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado su química innegable en pantalla. Ya la euforia desbordante de sus fans, la especulación que rodeó su relación y, lo más importante, hemos analizado la primera declaración de Can sobre Demet, donde la describe con emotivas palabras como una persona muy especial, y asegura que siempre le desea lo mejor y le guarda mucho cariño.
Una respuesta que sin duda ha puesto fin a muchas de las especulaciones más oscuras y ha dejado claro que a pesar de que sus caminos se hayan separado, el respeto y la admiración mutua perduran, un hermoso legado de su tiempo juntos. Es fascinante cómo las palabras, por breves que sean, pueden tener tanto peso, tanta resonancia y generar tantas interpretaciones. Lo que está claro es que Can Yaman no olvida la etapa que compartió con Demet Özdemir, una etapa que fue crucial para ambos y la valora enormemente. Y eso para los miles de fans que disfrutaron de su icónica dupla en Erkencikus, que se emocionaron con su historia y que soñaron con ellos, es una noticia maravillosa, un cierre digno y esperanzador. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta pequeña dosis de actualidad del mundo del entretenimiento, que les haya resultado informativa y entretenida. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la declaración de Can Yaman. ¿Qué les pareció su respuesta? ¿Creían que había algún resquemor entre ellos o siempre sospecharon que se guardaban aprecio y respeto a pesar de la separación? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión tan especial que formamos en esta comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí, me motiva a seguir creando contenido de calidad y ayuda a que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de las telenovelas turcas, de Can Yaman, de Demet Özdemir o de las historias de amor que nos cautivan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo, pulsen ese botón rojo y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más actualidad del espectáculo. Hasta pronto, mis queridos seguidores.